Hola gente, muy buenas. Hoy estamos acompañando a las profesoras de este proyecto formativo con un tema que es de nuestra incumbencia. Ustedes ya me conocen, pero quisiera presentarme otra vez. Mi nombre es Karen Macís y además de docente de la Escuela de Salud Pública, soy funcionaria del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, conocida como PIAM, que es un programa que ofrece oportunidades educativas para las personas mayores de 50 años. Entonces vamos a estarles acompañando para desarrollar el tema de el aprendizaje de las personas mayores, cómo aprenden los mayores y cuáles podrían ser algunos de los elementos básicos para comprender este proceso en esta población. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Víquez Barrantes, yo soy trabajadora social de formación base y gerontóloga. Y bueno, he tenido la oportunidad de acompañarles a las docentes en otras ocasiones, pero bueno, esta vez el acompañamiento va a ser virtual, así que estamos a la orden. Yo también trabajo en el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, el PIAM, y esperamos poder aclarar algunas inquietudes en torno al tema de educación para mayores. Nos vamos a guiar con una presentación de PowerPoint que hemos diseñado para esta ocasión y a lo largo de la presentación vamos también a introducir algunos videos para visibilizar mejor este tema del cual vamos a conversar. Muy bien, la presentación la hemos titulado El aprendizaje en las personas adultas mayores, envejecer aprendiendo o aprendiendo a envejecer. Esto parece como un juego de palabras, pero en realidad es una realidad, ¿verdad? Es una situación que enfrentamos de manera cotidiana y lo hemos visto reflejado en la composición de nuestras familias. Cada día hay más personas adultas mayores y cada vez tenemos menos personas jóvenes, ¿verdad? Hay menos nacimientos y más personas adultas mayores. Esta situación nos enfrenta a una serie de retos en torno al tema del aprendizaje. Pero antes de entrar en lo específico del tema, vamos a hacer una contextualización, ¿verdad? ¿Por qué ustedes en el marco de este proyecto formativo están hablando de personas adultas mayores? ¿Qué tiene que ver este tema del envejecimiento y de la vejez y por qué tiene tanta importancia en este momento? Vamos a repasar entonces algunos datos demográficos y lo primero que tenemos que decir es que este proceso de envejecimiento de la población es un proceso que lo han experimentado y lo están experimentando muchísimos países. O sea, es un fenómeno mundial, ¿verdad? A lo largo de los años, las poblaciones han ido evolucionando en su estructura por edad y hemos pasado de tener sociedades muy jóvenes a tener cada vez sociedades más envejecidas. Esta animación que están viendo es un reflejo de lo que les comento, ¿verdad? Desde 2015, por ejemplo, hasta el 2050, que son las proyecciones demográficas que existen de envejecimiento de la población, podemos ver cómo ciertas áreas pasan de tonos grises a tonos celestes y a tonos más azules. Esto nos va hablando del envejecimiento que la población de esos países va a experimentar. En el caso de Costa Rica no sucede algo diferente. Nosotros también como país hemos experimentado un envejecimiento en la estructura por edad de nuestra población. Y ese cambio en la estructura por edad se representa con las pirámides de población. Estas tres pirámides que ustedes observan representan 1950, 2015 y la proyección para el 2050. Si ustedes observan la primer pirámide, la de 1950, pueden ver que la forma es casi de un triángulo perfecto. Una base ancha y una cima más delgadita, ¿verdad? Tenemos una base ancha que significa muchos nacimientos, mucha gente joven,
y la cima de la pirámide está reducida. Eso quiere decir una alta mortalidad y por lo tanto pues una población menor en número conforme se envejece. Vean la transformación ya para el 2015. Mira, esta forma triangular se ve afectada, por decirlo de alguna manera, la base se ajusta mucho más, pero no solo la base se reduce, sino que las edades mayores de la pirámide, que están representadas por la cúspide, van aumentando, de manera que esto representaría una disminución en las tasas de natalidad y un aumento en la esperanza de vida. Pero vean además la proyección para el 2050. O sea, aquella forma triangular casi perfecta de los años 50 ahora parece más bien como un bloque en la proyección del 2050, pero a partir de los 50, 54 años vemos cómo hay un ensanchamiento de este bloquecito. Esto quiere decir que se sigue reduciendo la tasa de natalidad, ¿verdad? Aumenta por lo tanto la población mayor al haber también una mayor esperanza de vida, pero hay una cuestión que es muy interesante para el caso de Costa Rica y es que la proyección para los próximos años es de una población mucho más longeva, es decir, que la gente de 70, 80, 90 e inclusive más de 100 años también va a aumentar. Y esto nos plantea retos muy específicos en todos los procesos que nosotros desarrollamos con la población adulta y adulta mayor desde nuestros quehaceres como profesionales. Para el caso, siguiendo sobre el caso específico de Costa Rica, tenemos algunos números. Por ejemplo, en 1978 la población mayor de 65 años, que por una cuestión de legislación, en la ley 7935, así se dice que va a reconocerse como persona adulta mayor aquella que tenga 65 años o más. Para el 1978 era el 4,3% de la población. En 10 años, en el 88, fue un 4,6%. Para el 98 ya estábamos hablando de un 5,2%. En el 2008 aumentó a un 6,2%. Y para el 2018 estamos hablando de un 8,2% de la población del país que es mayor de 65 años. Y en su mayoría son mujeres, un 52%, y datos recientes del INEC indican que hay una mayor concentración de esta población en el gran área metropolitana y se ha planteado el cantón de Montes de Oca como el más envejecido del país. Pero este proceso de envejecimiento que ha experimentado Costa Rica tiene dos características que son muy interesantes y que las comenté brevemente, pero que quisiera ahondar un poquito. La primera característica de este proceso de envejecimiento es lo acelerado que ha resultado. Volvámonos un poquito a esta gráfica del tiempo. Este proceso que a Costa Rica le ha tomado 30, 40 años, a otros países les ha tomado 100, 120 años. Entonces hay un reconocimiento de que el proceso de envejecimiento para la población en Costa Rica ha sido muy acelerado. En 30, 40 años nosotros hemos visto envejecer a la población de manera acelerada. Y el segundo punto que les mencionaba es que no solo este proceso es muy acelerado, sino que además nos enfrenta a una población mucho más longeva, ¿verdad? Vamos a tener entonces que, por ejemplo, para 1988, las personas de 80 años y más representaban el 0,9% de la población del país. Para el 2018, estamos hablando del 1,7% de la población del país. Y para el 2048, que se acerca mucho a las proyecciones de 2050, es el 6% de la población. Es decir, de toda esta gente mayor de 65 años,
va a haber un 6% de 80 años y más. Y esto nos plantea pues una población con características muy particulares y nos enfrenta también a la pregunta de, de la importancia de que la población envejezca, pero sobre todo de la necesidad de que envejezca de la mejor manera. No hacemos mucho con que ese 6% de la población mayor de 80 años se encuentre con un deterioro cognitivo severo o en situación de dependencia que no le permita, digamos, una calidad de vida en su proceso. Entonces, vean que antes de hablar del tema de educación es muy importante tener en cuenta el contexto en el cual se está viviendo el proceso de envejecimiento y las características que tendrían entonces las personas en su vejez. Nosotras nos preguntamos, generalmente cuando hacemos las charlas o las intervenciones, nos preguntamos o le preguntamos a la gente, ¿ustedes piensan que estamos preparados como país para enfrentarnos a la velocidad de este envejecimiento y para ofrecerle a las personas adultas mayores las condiciones que se merecen? Y generalmente la respuesta es no, ¿verdad? Y tratamos de hacer el ejercicio de imaginarnos, por ejemplo, en la ciudad de San José, con el doble de personas adultas mayores transitando. O por ejemplo, los servicios de salud con el doble de personas adultas mayores requiriendo de atención. La pregunta a veces preocupa un poco, pero además de los temas de infraestructura, que son los ejemplos más básicos que estoy mencionando, tenemos otros retos como sociedad para poder enfrentarnos a estos cambios en la estructura por edad de la población. Y uno de los más grandes está relacionado con el imaginario social que existe alrededor de la población adulta mayor. Si en infraestructura, servicios y políticas estuviésemos listos para atender a esta población, ¿qué pasa con el tema del trato que brindamos a las personas mayores? Con esa sensibilización hacia las necesidades y potencialidades de esta población. Hay mucho trabajo por hacer y es parte de la reflexión que nosotras queremos que ustedes hagan a la hora de abordar este tema. Algunas aclaraciones de conceptos claves antes de seguir es la diferencia que existe entre envejecimiento y vejez. Vamos a entender por envejecimiento ese proceso que experimentan las personas a lo largo de su vida. Y esto significa que desde que nacemos iniciamos nuestro proceso de envejecimiento, ¿verdad? Lo que sucede es que generalmente no lo reflexionamos así. Pensamos que envejecimiento es a partir de cierta edad, pero no, tenemos que tener claro que el envejecimiento de las personas, cuando nos referimos al envejecimiento de las personas, estamos hablando a ese proceso a lo largo de la vida, que inicia con el nacimiento y que, bueno, finaliza con la muerte. Y la vejez la vamos a entender más bien como una etapa o un momento de ese proceso de envejecimiento, y que para el caso de Costa Rica es a partir de los 65 años. Pero ustedes dirán, bueno, ¿por qué el título dice vejeces? Bueno, ese es un tema un poco más de fondo y está en el reconocimiento de la diversidad de formas de experimentar y vivir la vejez. Si tenemos en cuenta que el envejecimiento es un proceso que además se encuentra inmerso en un contexto social e histórico, ese proceso de envejecimiento viene marcado social e históricamente, y por lo tanto la vejez se va a vivir de una forma diversa, ¿verdad? De acuerdo a las características de todo ese proceso. Algunas características de orden más individual, ¿verdad? Como por ejemplo
estilos de vida de las personas, inclusive elementos de orden hereditario en las familias que van marcando ese proceso, hasta cuestiones más estructurales, ¿verdad? Como, bueno, oportunidades educativas, oportunidades en salud, ¿verdad? Clase social, ¿verdad? Ingresos socioeconómicos. Todas estas cuestiones van marcando el proceso de envejecimiento y, por lo tanto, la etapa o el momento de la vejez. Sí es importante mencionar que cuando estamos hablando de la vejez o de las vejeces, generalmente la literatura habla de una serie de cambios físicos, cambios sociales y cambios psicológicos que experimentan las personas adultas mayores y que están muchas veces relacionadas con la edad, pero la edad no solo en términos del número de años cumplidos, sino en términos de el envejecimiento físico y también de la edad social o esas actitudes y conductas que son esperables o no en las personas adultas mayores. Entonces, número uno, estos cambios hay que entenderlos como parte del proceso de envejecimiento, ¿verdad? No es que nosotras nos vamos a levantar el día que cumplimos 65 años y vamos a estar cambiadas física, social y psicológicamente. No sucede así, sino que es un proceso de cambio paulatino, ¿verdad? Y número dos, estos cambios no suceden de manera aislada o de manera separada, sino que están articulados como lo están articuladas las distintas esferas de nuestra vida como personas y como seres sociales. Lo que pasa es que la mayoría de la literatura divide estos cambios para poder explicarlos un poco mejor, pero hay que entenderlos como un continuo. Sí es claro que hay algunos cambios que van sucediendo primero o que desencadenan otros, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, los cambios físicos suelen ser los más visibles, ¿verdad? Y además como los que se notan primero. Y hay algunos que son como muy evidentes, por ejemplo, la aparición de arrugas, la aparición de canas, las manchas en la piel, etc. ¿Verdad? Cambios de orden más superficial. Pero dentro de estos cambios físicos también hay otras cuestiones que van cambiando a nivel interno, ¿verdad? Y que son cambios que generalmente se les llama cambios por declive, es decir, que suceden en la mayoría de los casos a las personas mayores. Entonces, si nosotros nos imaginamos como las funciones del organismo como una curva, podríamos ver cómo a partir de los 30, no de los 65, a partir de los 30 más o menos empezamos con un declive de ciertas funciones de nuestros órganos, de nuestro cuerpo. Entonces, sí es importante tener en cuenta. Hay otros cambios que están más relacionados con el deterioro y que no necesariamente van a suceder en la vejez, sino que están más vinculados con algunos padecimientos, por ejemplo, las enfermedades crónicas o con algunos comportamientos o situaciones sociales, por ejemplo, accidentes que van marcando también una pauta en los cambios a nivel físico. ¿Cuáles podrían ser los que más frecuentemente se identifican en la vejez y que podrían estar relacionados de una u otra forma con los procesos de enseñanza y aprendizaje? Pues una disminución en la capacidad del oído, entonces una disminución en la capacidad de escucha, y esto hace que haya que considerar estos cambios cuando vamos a facilitar procesos o procesos educativos con las personas mayores. Igualmente la visión, ¿verdad? La visión también experimenta algunos cambios por declive y que, bueno, siempre hay que considerarlos. Hay otros que están más relacionados con, por ejemplo, sistema circulatorio,
¿verdad? Sistema digestivo, pero no vamos a entrar en esa especificidad. Si alguna tuviera interés, puede nada más contactarnos y les podemos facilitar material. Muy bien, estos serían como los cambios físicos, pero hay algunos otros cambios que están más relacionados con lo social y lo psicológico y que pueden ser fácilmente identificables. Por ejemplo, cambios sociales. Los cambios sociales pueden referirse a los roles que como personas vamos desempeñando de acuerdo a cierta clasificación, de acuerdo a la edad. Entonces, lo laboral, que llega a formar parte importante de la vida de las personas, en la adultez mayor puede ser un cambio social importante al presentarse, por ejemplo, la jubilación. Aquí hay un cambio en el rol que venía desempeñando la persona y que le enfrenta, ¿verdad?, a una serie de procesos nuevos, digamos. En algunos casos se habla de un retorno al hogar, porque el trabajo nos consume tanto que pasamos la mayor parte del tiempo fuera de la casa y a la hora de la jubilación retornamos, ¿verdad? Y eso implica una serie de cambios en la forma en la que yo me relaciono con mi familia, en la forma en la que me relaciono con las demás personas y el rol que sigo desempeñando a partir de ese momento. Otros cambios sociales pueden estar relacionados con la abuelidad, ¿verdad? O sea, el hecho de tener nietos y nietas, o inclusive el tema del nido vacío, que se refiere a la salida de los hijos e hijas u otros miembros de la familia de la casa, y la persona mayor se encuentra en una nueva etapa donde vive solo o sola, ¿verdad? Estos son identificados como algunos de los cambios sociales. Y finalmente los cambios psicológicos pueden estar relacionados no solo con el tema de las emociones, ¿verdad?, que pueden estar influenciados por los cambios físicos y los cambios sociales, ¿verdad?, alguna sensación de tristeza, miedo ante las nuevas etapas, miedo a la muerte, sino que también están relacionados con procesos cognitivos, donde está implicada, por ejemplo, la memoria, y que esto es muy importante a la hora de desarrollar procesos educativos con esta población. Ya está ampliamente desmentida la idea de que las personas mayores no pueden aprender, ¿verdad? Lo que sí está identificado es que hay un cambio en la velocidad en la que se adquieren ciertos conocimientos, ¿verdad? Y hay una preferencia por aquellos contenidos, aquellas actividades, aquellos elementos que son de nuestro interés. O sea, cuando estamos motivados y motivadas en aprender algo y eso es de una aplicación para mi vida cotidiana, probablemente una persona mayor o yo como persona mayor lo aprenda con más facilidad. Entonces, estos así a grandes rasgos son algunos de los cambios que se experimentan en la vejez, o que digamos que en la vejez adquieren una mayor importancia y que es fundamental tener en cuenta. Pero alrededor de estos cambios existe ¿cómo podríamos decirlo? Como una cultura anti-envejecimiento, ¿verdad? Recordemos que al inicio dijimos que el envejecimiento es un proceso y la vejez es un momento que se encuentran social e históricamente influidos, social e históricamente ubicados. Y en la sociedad actual, pues hay como una cultura anti-envejecimiento. Entonces, a veces ya ni siquiera nos damos cuenta porque está completamente normalizado en la televisión, en los distintos medios de comunicación, en las redes sociales, esta oda a la juventud, a la productividad, a la eficiencia, a la energía, y todos estos elementos son planteados en contraposición de la vejez, ¿verdad? La vejez está relacionada con un imaginario social negativo,
¿verdad? Un imaginario de pérdida, de muerte, de fealdad, de ocultamiento, ¿verdad? Ocultamiento de la vejez. Es como lo peor, ¿verdad? Que le puede pasar a las personas. Entonces, sí es muy importante que tengamos este imaginario en cuenta, porque no solamente la gente lo reproduce sin prestar atención a él, sino que muchas personas mayores se creen ese imaginario. Entonces se creen que en efecto están llegando a una etapa donde ya no hay nada que aprender, donde ya no hay nada que aportar, donde no hay nada que hacer más que esperar la muerte, como pueden ver en algunas de estas imágenes que estamos poniendo en la presentación. Entonces, es fundamental identificar cuál es el imaginario sobre la vejez que tenemos nosotras como personas que vamos a trabajar con gente mayor y cuál es el imaginario que están reproduciendo estas personas mayores, porque puede ser un gran obstáculo en los procesos educativos. O por el contrario, ¿verdad? Si es una imagen positiva, puede ser una aliada en todos estos procesos. Entonces, tendríamos que reconocer que hay múltiples formas de envejecer, hay múltiples formas de vivir la vejez y lo más importante que habría que hacer desde el ámbito, por ejemplo, de promoción de la salud, es la identificación y el reconocimiento del contexto en el cual se encuentran las personas con las que vamos a desarrollar las distintas iniciativas, sean de cualquier orden, educativas o demás, para poder identificar cuáles son los intereses y las motivaciones que tienen estas personas para así garantizar de una u otra forma que las acciones emprendidas puedan tener un impacto de acuerdo a las características de esta población. Vamos a ver un pequeño videíto que María José y yo elaboramos en el marco de un proyecto de capacitación que nosotras tenemos con el Instituto de Investigaciones en Educación y que nos muestra más o menos de manera muy atractiva y muy resumida qué es lo que está detrás de la educación para mayores. El aprendizaje visto por personas mayores. Las personas mayores utilizan el aprendizaje como un medio para darle significado a su identidad. Es una forma de adaptarse a los cambios internos y de sus contextos. Actualizarse es renovar la forma en la que se percibe el mundo. Es mantener siempre la capacidad de asombro. Las personas adultas mayores aprenden para desarrollarse personalmente. Es una necesidad de expansión, de modificar estructuras internas. Aprender como desafío de autocomprensión es romper con estructuras rígidas, es saber que siempre hay posibilidades de cambiar. El aprendizaje visto por
Bueno, como pudieron ver en este corto vídeo, hay muchos motivos por los cuales las personas adultas mayores se acercan a espacios educativos, tanto formales como no formales, para poder aprender algo nuevo, ¿verdad? Y el video retoma algunas de esas motivaciones e intereses y características propias que tienen las personas adultas mayores a la hora de buscar espacios educativos de aprendizaje. Sin embargo, como dice este dicho, loro viejo no aprende a hablar. Hay numerosos refranes populares o creencias populares que ponen en duda esta capacidad que tienen las personas adultas mayores de aprender. A veces lo repetimos sin imaginarnos las consecuencias de esto que estamos diciendo. Y esto responde a este imaginario que les comentó Karen al inicio de esta presentación. Pero hay un imaginario tan negativo, con estructuras tan rígidas, que prácticamente lo que nos dicen es que las personas adultas mayores ya no pueden aprender. Y esto afecta no solamente la visión o la percepción que tenemos de la población, sino también afecta cómo ellos se visualizan a sí mismos. Entonces, podemos inclusive encontrar dentro del grupo, por ejemplo, que se acerca al PIAM, mucho temor cuando están iniciando por primera vez algún curso, ¿verdad? Entonces, que yo no sé si yo puedo aprender. Yo vine al PIAM porque en realidad mis hijos me insistieron, pero yo honestamente yo no quería. O en realidad es que yo no voy al PIAM porque eso es perder el tiempo. ¿Ya para qué si yo no puedo aprender? Entonces, estos temores se asocian a una representación interna de que hay una dificultad de aprendizaje. Además, estos temores se expresan muchas veces en una afirmación que es muy común y que es uno de los mitos más presentes cuando trabajamos con población adulta mayor o cuando pensamos en población adulta mayor, y es que son como niños. Entonces, como las personas mayores son como niños, inclusive las estrategias educativas que utilizamos son infantiles. Entonces también hay que reflexionar mucho sobre cuál es ese imaginario que tenemos acerca de la población adulta mayor y cuál, a partir de ese imaginario, cuál es entonces es la estrategia que yo puedo utilizar para trabajar con la población adulta mayor. Y eso nos corresponde a todas las personas, sea profesionales que estemos trabajando con población adulta mayor o inclusive en el caso de ustedes que pueden tener experiencias académicas con la población. Es importante erradicar ese imaginario tan negativo que existe en torno a la población. La educación en las personas adultas mayores es un área de estudio o es una área de práctica que empieza formalmente o principalmente desde la década de los 70s. Al menos el PIAM, bueno, el PIAM inicia en 1986 y a nivel latinoamericano, la Universidad de Costa Rica y específicamente el PIAM es el segundo programa universitario en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y esto nos dice mucho del momento en que inicia, al menos en nuestro país. Pero en el caso a nivel mundial, en los años 70, principalmente en Francia, es cuando se empiezan a formar ya espacios o proyectos universitarios exclusivos para personas adultas mayores. Y estos se van aumentando, ¿verdad? Conforme también se ha ido envejeciendo la población a nivel mundial y a nivel nacional. El hecho de que por lo menos hoy en día las 5 universidades públicas tengan programas educativos para mayores y que cada vez la demanda de personas sea mayor, eso también refleja de que el envejecimiento de la población a nivel nacional y a nivel mundial se ve visualizada en este tipo de demandas y de espacios y de oportunidades para las personas mayores. Plantear esta educación de las personas mayores
fue algo muy novedoso, pero también implica, en el caso de nosotros, implica quitarnos este prejuicio de que ya las personas mayores se las saben todas, ¿verdad? Que eso también es uno de los estereotipos que también existen en torno a la vejez, ¿verdad? Este concepto de persona mayor como persona sabia, como persona que todo lo sabe y que ya no necesitan aprender nada más, o para qué, ¿verdad? Vamos a estudiar a estas alturas de la vida. Entonces, plantear esta necesidad de la educación de la vejez requiere superar esta idea obsoleta, en realidad, de que las personas mayores ya están hechas. Y por el contrario, requiere ver a las personas mayores como seres inacabados, como seres que aún tienen un potencial de desarrollo y que en realidad se puede desplegar y potenciar él mismo cuando se ofrecen oportunidades adecuadas para llevarlo a cabo. Por ende, la educación en la vejez adquiere sentido a partir de una reformulación del concepto de desarrollo, en que la pérdida y la ganancia tiene cabida en todas las etapas de la vida. Karen les mencionó que todas las personas durante nuestro proceso de envejecimiento vivimos cambios. Cambios que pueden ser positivos o de desarrollo, o pueden ser cambios negativos o de deterioro y declive, tal como ella les explicó. Entonces, el tema de la educación pareciera que también adquiere sentido porque, bueno, podría ser que sí, que en efecto, conforme vamos viviendo, todos vamos experimentando una serie de pérdidas, ¿verdad? Sí, claramente a todas las etapas de la vida, del ciclo vital, vamos experimentando diversas pérdidas, no es exclusivo de la etapa de la adultez mayor, pero también al mismo momento vamos experimentando ganancias, vamos experimentando cambios que favorezcan nuestro desarrollo humano. Entonces esto es fundamental porque entonces la educación en la vejez adquiere significación y sentido cuando se desmonta esta concepción de los mayores como sujetos que ya han completado su formación en un sentido académico y personal. Por ende, nosotros como educadores de mayores o como facilitadores de procesos educativos para mayores, no los podemos concebir en ningún momento como sujetos hechos, como sujetos que están terminados, sino más bien como sujetos en construcción, ¿verdad? Por eso visualizarlo como cualquier persona en cualquier etapa de la vida que está en un proceso de desarrollo, viendo todo esto como una cuestión más positiva y de ganancia. Por eso, la educación, en este caso, de personas mayores, también implica esa posibilidad de brindar a la persona adulta mayor recursos que le faciliten la comprensión de cuestiones mucho más sociales que se le imponen y por ende que se le permite el acceso a cuerpos necesarios de conocimiento para mantenerse integrados, ¿verdad? Entonces, la educación en la vejez, desde esa perspectiva de ganancia y pérdida, la podemos visualizar como una educación en la vejez como compensación, pero también la podemos visualizar como la educación como potenciadora de crecimiento, ¿verdad? Entonces, como compensación, lo que nos dice es que, bueno, una vez la pérdida se ha producido, la educación, en este caso, podría actuar como una vía para remediarla y retornar a niveles de funcionamiento previos, al menos en parte, ¿verdad? Ahí podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, como una pérdida importante, por ejemplo, llegan muchas personas mayores al PIAM que recién han quedado viudas y usted las ve inclusive vestidas de negro, todavía de luto, y en este caso muchas veces participan del PIAM, de verdad que sí por la insistencia de los hijos, pero cómo la educación en este caso fue transformando y compensando esta pérdida que tuvo esta persona, y cómo le fue mejorando, ¿verdad? Entonces usted la pudo visualizar a esta persona, el cambio que tuvo en
en todo su estilo de vida, ¿verdad? Inclusive pudimos ver un cambio muy positivo en ella, ¿verdad? Entonces, por eso es que también la educación puede actuar como compensación. También esta pérdida o pérdidas pueden ser de naturalezas diversas, pueden ser biológicas, pueden ser psicológicas, pueden ser sociales. Al PIAM se acercan muchas personas con intereses meramente físicos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo vine porque el doctor me mandó a hacer ejercicio, yo necesito estar en el PIAM porque estoy deprimida, ¿verdad? O a nivel social, ¿verdad? Yo necesito ir al PIAM porque me acabo de jubilar y porque no tengo un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, es como la única forma en la que yo pueda compensar estas pérdidas de diversas maneras, ¿verdad? Estas pérdidas se pueden plasmar al menos en 13 objetivos educativos. Uno, saldar una deuda histórica también que por circunstancias históricas no pudieron acceder a la educación superior, aunque el perfil de la población que asiste al PIAM es un perfil de escolaridad alta, encontramos muchas personas que nunca caminaron por un pasillo universitario y este es el momento para hacerlo, este es el momento en que decidieron hacerlo y es el momento en que se refuerza muchísimo la identidad, ¿verdad? Para ellos no solamente cumplir una deuda histórica, sino también bueno, es que soy estudiante universitario, o sea, tengo un carnet de estudiante universitario. Y cómo esto me genera una identidad tal vez que no lo había encontrado en otros espacios, ¿verdad? Inclusive lo llena todavía de mucho más orgullo, por ejemplo, si el nieto está en la universidad y entonces el abuelo o la abuela también participa del PIAM, ¿verdad? Entonces, es importante este espacio también de educación como un reforzamiento de la identidad de la persona. También la concepción como medio por el que la persona va a ser capaz de paliar estas deficiencias asociadas al envejecimiento o pérdidas emocionales o afectivas, como el ejemplo que les comenté anteriormente. Hay cursos dentro del PIAM, por ejemplo, enfocados a cómo ser resilientes, a cómo mejorar o tener estilos de vida más saludables, ¿verdad? Para compensar un poco algún deterioro físico, o por ejemplo los cursos de movimiento humano o de deporte que están más enfocados, ¿verdad? Que, bueno, a promover esta actividad física y por ende promover una mayor salud de manera integral, ¿verdad? Y claramente uno de los objetivos educativos más importantes es también potenciar la actividad y las relaciones sociales. Muchas veces dentro del PIAM quisiéramos que el objetivo educativo sea el principal, pero sabemos que a veces eso no es lo importante. A veces lo importante es formar parte de un espacio, formar parte de un grupo, mi red de apoyo, es que ellos son mis amigos, es que, pues sí, la clase es muy bonita o muy fea, inclusive al final no pasa mucho por eso, pero sí pasa por el hecho de que a través de la educación socializo, a través de la educación conozco nuevas personas, tengo relación con otras generaciones, tengo relación con mis grupos de pares, puedo irme a tomar un café después de clases, ¿verdad? Cuestiones que pareciera ser tan simples y tan básicas en la población adulta mayor son fundamentales, ¿verdad? Y pasa a veces por temas de soledad, por cuestiones familiares o por ausencia de red de apoyo familiar, y estos espacios también se convierten en redes de apoyo importantísimas para las personas adultas mayores. Esto visto la educación en la vejez como una compensación a estas pérdidas, ¿verdad? Porque en efecto, como les expliqué anteriormente, a lo largo de nuestro proceso de envejecimiento vamos teniendo pérdidas, todas las personas. Pero también podemos ver la educación en la vejez como potenciadora de crecimiento, ¿verdad? Entonces, acá no es solamente una cuestión de adaptarse. Bueno, entonces yo tengo que adaptarme, ¿no? Bueno, pues
no solamente es adaptarme a estos cambios y compensar posibles pérdidas, sino que también la educación nos permite experimentar ganancias, de plantearse nuevas metas e implicarse en cursos de acción destinados a conseguirlas, ¿verdad? Entonces, vemos que muchísimas personas ven la educación, bueno, ok, es que yo quiero aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Porque sencillamente yo quiero aprender portugués, siempre me ha parecido un idioma lindísimo. ¿Por qué no? Si estoy en la edad para hacerlo, ¿por qué no puedo crecer? ¿Por qué no puedo crecer a nivel espiritual? ¿Por qué no puedo crecer a nivel físico, a nivel emocional? ¿Verdad? Pasa también la educación como un momento idóneo para potenciar el desarrollo humano en una etapa de tantos cambios también como lo es la vejez. Y en este caso, la experiencia y la sabiduría son los mayores saberes con los que cuentan las personas mayores. Y hemos de partir de saber utilizar esa experiencia para diseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cuando vamos a trabajar con población adulta mayor en programas educativos, tenemos que partir primero de lo que ya las personas mayores saben. No podemos partir de que las personas mayores son personas que no conocen absolutamente nada, todo lo contrario. Tenemos que partir de lo que ya ellas saben y a partir de ello potenciar ese conocimiento, trabajar de manera colaborativa, ¿verdad? Y de generar estrategias para utilizar la experiencia y la sabiduría de esta población que fomenten todavía con mayor los cursos o los espacios o los procesos educativos que trabajamos con ellos, ¿verdad? Esto es importantísimo. Ahora, normalmente cuando trabajamos el tema de los procesos educativos para personas adultas mayores, uno de los enfoques filosóficos que originalmente sustentaron estos procesos educativos era el concepto de la educación permanente. Sin embargo, diversos autores, por ejemplo, como José Juni o Claudio Urbano, plantean que, bueno, ya no estamos hablando de educación permanente porque la educación permanente quedó un poco reducida y que no contempla todos los elementos que sí contempla el aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida contempla muchísimo mayor el concepto de aprendizaje en cualquier espacio, ¿verdad? La educación está más enfocada como a espacios formales de educación. En cambio, el aprendizaje a lo largo de la vida, o sea, el aprendizaje es más amplio que la educación, porque al final de cuentas podemos aprender en cualquier espacio, en cualquier momento y en cualquier situación, no únicamente a través de un espacio estructurado de formación. Y hay 4 pilares fundamentales que actualmente le dan sentido a los programas educativos para mayores o a las diferentes oportunidades educativas que hay para la población adulta mayor. Y estos 4 pilares se enfocan o se estructura en un axioma que se llama aprender a aprender, ¿verdad? Pareciera redundante, pero no lo es. Y esto pasa porque en realidad todas las personas deberíamos de aprender a aprender. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, a partir de estos 4 pilares. El aprender a aprender pasa por el aprender a ser, el aprender a conocer, el aprender a convivir con otros y el aprender a hacer. Y por ende, dentro de espacios educativos como el PIAM, fomentamos este axioma y este aprendizaje a lo largo de la vida porque tratamos de que las personas mayores, por ejemplo, puedan aprender a conocer. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tengan también nuevos conocimientos, que tengan contenidos dentro de los cursos mucho más conceptuales, que también vengan a favorecer el bagaje que pueda tener esta población, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aprender a conocer, estamos hablando de todos aquellos
contenidos más conceptuales que todas las personas requerimos. Cuando hablamos de aprender a hacer, estamos hablando de estos contenidos actitudinales, que en el caso de la población adulta mayor también son fundamentales de abordar. De nada sirve, por ejemplo, saber cuáles son estos cambios del envejecimiento si yo no me identifico como un ser envejeciente, ¿verdad? Entonces también aprendo a ser un ser envejeciente. Y esto se vincula muchísimo con el pilar de aprender a hacer, ¿verdad? Porque también requiero herramientas o contenidos más procedimentales para llevarlos a la práctica, ¿verdad? Y todos estos pilares pasan también por una convivencia con las demás personas, ¿verdad? Pasan con una solidaridad, y en el caso de las personas adultas mayores, esto es fundamental, como les decía anteriormente. No solamente es el aprendizaje como tal, sino cómo este aprendizaje me lleva a mejorar una convivencia con mi familia, con mi red de apoyo formal o informal, con las diferentes personas con las cuales estoy en contacto día a día. Y generalmente los cursos que por lo menos el PIAN brinda están enfocados en este tipo de contenidos o en este enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Sin embargo, para poder hacerlo, hay una gran responsabilidad de la persona que facilita estos procesos educativos. Nosotros, de hecho, en el PIAN no les decimos personas docentes ni nada, porque inclusive muchos son hasta personas más jóvenes que las personas, que los estudiantes, pero le hablamos de persona facilitadora, porque al final de cuentas es la que va a facilitar el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Pero se dice que, bueno, que hay una gran responsabilidad de las personas o de los educadores o de las personas facilitadoras de mayores en varios elementos. Primero, en detectar cuáles son estas capacidades y habilidades intelectuales que las personas mayores tienen, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no podemos partir de la nada, ni podemos partir de cero. Siempre tiene que partir de un conocimiento previo de cuáles son esas capacidades o esos conocimientos previos que tienen las personas adultas mayores. El educador de mayores tiene la responsabilidad también de proveer oportunidades ambientales que permitan la utilización de las capacidades que cada persona tiene a su disposición, ¿verdad? O sea, significa que la persona facilitadora es una motivadora del aprendizaje de las personas adultas mayores. También es una responsabilidad de parte de los facilitadores analizar si el estado emocional de las personas mayores favorece o dificulta el aprendizaje, ¿verdad? A veces nos ha pasado dentro del PIAM que encontramos en los cursos y los profesores nos cuentan, o los algún cambio o alguna estrategia o alguna situación que se le está presentando a esta persona, ¿verdad? Otra de las responsabilidades que tienen las personas mayores es también, los facilitadores, es también esa obligatoriedad en ayudar o a potenciar a las personas mayores a descubrir cuáles son esas estrategias o esas capacidades personales que tiene cada uno y cada una de las personas mayores que le permita identificar otras competencias, habilidades y funciones, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje pasa por un proceso de descubrimiento. Nos ha pasado dentro del PIAM, por ejemplo, historias como personas que nunca habían aprendido a nadar, es más, que no sabían nadar y que ahora están haciendo competencias en aguas abiertas,
Por ejemplo, historias como personas que nunca habían utilizado un pincel, nunca habían hecho alguna obra de arte, ninguna pintura, y ahora se dedican a eso, ¿verdad? ¿Será que lo descubrieron solos? Claramente no. Tuvo que haber una motivación fundamental de parte de los y las facilitadoras, sobre todo haciéndoles ver esas potencialidades, ¿verdad? Y cuáles son esas expectativas también, porque también habemos personas que no tenemos todas las mismas capacidades. Y por último, una de las obligaciones que tienen las personas facilitadoras es buscar estrategias didácticas, estimulantes y novedosas para la persona adulta mayor. A veces tenemos una serie, bueno, los mitos nos limitan muchísimo, los estereotipos nos limitan muchísimo en torno a este tema, ¿verdad? Entonces, ay, no, es que yo no voy a evaluar este curso porque pobrecitos, es que los voy a estresar. O yo no voy a utilizar esto porque es mucho trabajo, ¿verdad? Yo no voy a utilizar investigación porque es mucho trabajo. Y resulta que cuando se les puso a prueba, por decirlo de alguna forma, a estas personas, fue cuando más respondieron, fue cuando más pudieron dar de sí mismos. Entonces también pasa por revisar cuál es ese imaginario que tenemos los facilitadores de procesos educativos para visualizar cuáles son esas estrategias didácticas que estamos implementando con la población, que o una de dos podrían resultar en una experiencia positiva o no, ¿verdad? Entonces también pasa por una responsabilidad, y de ahí la importancia de estos espacios, de ahí la importancia de la capacitación, porque hay un gran vacío en esta formación. La universidad en general no está formando a los docentes en cómo trabajar con la población adulta mayor, ¿verdad? Porque obviamente, ¿cómo? ¿Por qué con adulto mayor si tenemos que trabajar con los niños, con los jóvenes? Ese es el sistema de educación formal que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, hay un vacío en esta formación, y de ahí la importancia de irnos preparando, porque no cualquier persona tampoco puede llegar y decir así, voy a dar este curso y voy a dar este curso para una persona adulta mayor o para un grupo de personas adultas mayores. Se requiere también una serie de habilidades, se requiere también una serie de competencias, y se requiere también de conocimiento de cuáles son las características de esta población, de cuáles son los cambios que viven las personas adultas mayores a lo largo de todo su proceso de envejecimiento, y que pueden incidir o no en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Como para que sea favorable y exitoso. Nos gustaría presentarles de manera general un video acerca de la experiencia del PIAN. El PIAN tiene ya 34 años de existir. Como les mencioné anteriormente, es uno de los programas, es el programa a nivel de la universidad más antiguo en términos de acción social, el programa institucional más longevo. Es un programa que, actualmente está experimentando también una serie de cambios interesantísimos, porque con esto de la pandemia, se viene también la implementación de cursos virtuales para la población adulta mayor que participa del PIAN, y bueno, claramente muchos retos en torno al uso de las tecnologías y de cómo las tecnologías también nos pueden favorecer el aprendizaje en esta población, ¿verdad? Si nosotras como funcionarias del PIAN pensáramos que las personas adultas mayores no pueden aprender tampoco de usar las nuevas tecnologías, es muy probable que durante todo este año no estaríamos desarrollando ninguna actividad, porque solamente puede ser de manera presencial. Entonces, esta pandemia también nos ha enseñado muchísimo, y yo creo que nos permite crecer en muchos ámbitos, y nos permite también demostrarle a la misma comunidad universitaria de que las personas adultas mayores pueden aprender,
pueden ajustarse a los cambios que se presentan en el medio ambiente, son bastante resilientes y que tenemos la obligación también de seguirles demostrando opciones, oportunidades educativas sin dejar de lado y entenderlas como un derecho que ellos tienen a lo largo de toda la vida. Entonces, a continuación vamos a ver la experiencia del PIAN. Ojalá gusten del siguiente video. Una vivencia extraordinaria. Personas de 60, 70, 100 años pueden hacer ejercicio sin ningún problema. Hace que la gente vuelva a vivir, ¿verdad? Se siente otra vez joven. Todos estos ejercicios que uno hace lo hacen sentirse mucho mejor. Es un cambio de vida. PIAM es un programa educativo que brinda oportunidades a personas mayores de 50 años, oportunidades de educación, ¿verdad? Bajo el principio de la educación permanente o de la educación a lo largo de toda la vida. Es el segundo programa a nivel de Latinoamérica dirigido a personas adultas mayores dentro de una universidad que abre sus puertas en el año 1986. Justo con una iniciativa del doctor Alfonso Trejo Willis y bueno, inicia con los cursos regulares, donde las personas mayores de 50 años podían accesar a los cursos regulares de la universidad, principalmente en calidad de oyentes. Y luego se fue aclarando más la idea y hoy día tenemos el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor. Hay personas adultas que creen que por ser taekwondo no pueden hacerlo. Entonces yo quería como probar de que sí pueden. Yo siempre he creído que el adulto mayor y el adulto tienen muchísimas capacidades y que somos nosotros mismos los que ponemos los límites. En mi caso era pavor, lo que yo le tenía al agua desde el principio. Y ahora, gracias a Dios, pues ahí logro salir adelante en la piscina. Y verlos cómo ellos evolucionan, cómo ellos van venciendo sus propios miedos. Generalmente uno cree que llega el momento en que no puedes aprender. Tal vez no que no pueda aprender, sino que va a ser extremadamente difícil. Los grupos de japonés por lo general son pequeños porque piensan que no van a entender nada. Ya con el tiempo se van dando cuenta que todo está nivelado a lo que ellos necesitan. Entonces como que el susto se va transformando en entusiasmo. Me gusta mucho el ánimo que tienen los adultos mayores y como que ese ánimo se lo inyectan a uno también. Cuando ellos salen a hacer teatro a comunidades es bellísimo porque la gente mayor se queda como impactada de ver lo que hacen otros que tienen sus edades o más. Entonces se trata de que no hay ninguna edad para dejar de aprender. El proceso de envejecimiento activo, ¿verdad? Es un paradigma que impulsa principalmente la Organización Mundial de la Salud y lo que trata de potenciar es a lo largo de todo el proceso de envejecimiento, todo lo que tiene que ver con salud física, salud mental, salud emocional, ¿verdad? Y potenciar todas las capacidades y habilidades que tienen las personas. Bueno, el sentirme mejor físicamente. Antes pues pasaba con algunas dolencias y ahora pues todo eso mejoró en mí. A mí me dio parálisis facial severa. Los mismos programas me motivaron como a volverme a integrar y mejoré mucho, sobre todo con la natación. Yo podía meter la cabeza, ¿verdad?, al agua y ha venido progresando toda la enfermedad ya a tal punto de que en estos momentos no necesito ninguna medicina.
mí ha sido un despertar para el adulto mayor. Y cuando uno se retira, la tendencia es quedarse en la casa. Si aparecen ese tipo de opciones, entonces eso lo obliga a uno a salir. Hacemos amistad, compartimos, intercambiamos experiencias y eso es muy valioso en esta etapa de la vida. Me motiva venir hasta aquí, hasta el campus, y eso enriquece la vida. Amo la universidad. Cuando camino por los pasillos o por los corredores, yo me siento parte de este lugar. Bueno, como pudieron observar, más bien sobran las palabras porque las personas adultas mayores que nos comentan su experiencia resume la importancia de este tipo de programas, no solo en un contexto universitario como lo es la Universidad de Costa Rica, sino también a nivel local y a nivel nacional. Este tipo de programas beneficia en mucho a la población y principalmente mejora o fortalece la calidad de vida de la misma, ¿verdad? Con esta presentación de lo que es el PIAM, nosotras queríamos finalizar este espacio sobre el tema de la educación para mayores. Y agradecerles a las docentes por la invitación una vez más y principalmente si hay algún tema en concreto que ustedes quisieran ahondar, les dejamos a su disposición nuestros correos electrónicos, tanto el de Karen como el mío, ahí están para que ustedes lo anoten y para que podamos seguir conversando sobre este tema, ¿verdad? Tan importante y tan necesario como es el tema de la educación para personas adultas mayores.